La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eddie Olivares, quien fue miembro de la Junta Central Electoral, es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, Eddie. Bienvenido a la distancia, a través del internet. Buenos días. Buen día. Para mí un gratísimo placer. Bueno, desde aquí un abrazo para ustedes, que son amigos tan queridos. Muchas gracias, doctor. Igualmente. En el gobierno y en la oposición, Eddie, somos amigos. Eddie Olivares, tú encabezaste una comisión que preparó una modificación estatutaria que va a ser conocida por una convención de delegados a fin de mes, creo que el 31. Pero yo he escuchado en algunos dirigentes del partido, especialmente en Guido Gómez Mazara, que ha externado su preocupación de que en los estatutos se intente ratificar la actual directiva, que las primarias no sean abiertas, sino que sea reducida para delegados. ¿Tienes razón esas apreciaciones? Bueno, hemos hecho una reforma que en principio se iba a aprobar en el año 2018 al final, 19, pero entonces vino ahí el proceso de convención, las primarias, inmediatamente entran las elecciones y entonces se decidió dejarla para después de las elecciones. Es una reforma integral. Los estatutos actuales tienen 137 artículos. Todos los artículos han sido tocados en esta reforma, ya sea de fondo o de forma, y se le han agregado otros artículos, un total de 50 artículos más. Y entonces el partido se sintoniza con el mandato del artículo 216 de la Constitución por un lado y sobre todo con la ley 3318 de partidos políticos y en menor medida la ley orgánica del régimen electoral. Pero en este caso la propia ley 3318 manda que todos los partidos armonicen sus normativas internas con la ley. En ese sentido, varias cosas. Lo primero es que el PRM es un partido nuevo y me llama la atención una reforma tan agresiva de casi todos los artículos de en lo que se sustenta legalmente el partido internamente, y que no está armonizado con la Constitución y con la propia ley 3318, que dicho sea de paso, se habla también de una reforma que está pendiente a esa propia ley. Entonces, ¿qué pasó? ¿No se previeron algunas cosas en la creación del partido que haya que hacer esa agresiva reforma ahora? Y lo que pregunta Ramón, si se despeja la incógnita y el miedo que se estaría haciendo para garantizar una ratificación de las actuales autoridades del partido. Bueno, no es que los actuales estatutos estén al margen de la ley. ¿Y entonces? Sino que hay artículos que producto de la reforma, de la aprobación de la ley de partidos, entonces no están en armonía con la ley de partidos, como ocurrió con los estatutos de todos los partidos. Ahora bien, hemos decidido hacer unos estatutos acorde con este tiempo, unos estatutos que garanticen la transparencia que manda la propia Constitución de la República y que tengan los instrumentos necesarios para su funcionamiento correcto y acorde con la ley de partidos. Otra razón es, recuerde que el Partido Revolucionario Moderno fue el producto de una confrontación, una división que se produjo en el Partido Revolucionario Dominicano, y entonces el 95% de los miembros del partido
decidieron formar un partido, cambiarle el nombre a una de las siglas. Y entonces se utilizó en gran medida la base estatutaria del Partido Revolucionario Dominicano, que ya en ese momento estaban bastante anacrónicas. Figúrese usted, 7 años después. Entonces ya era necesario. Es la primera reforma de los estatutos, y en este caso se decidió hacer una reforma profunda, una reforma integral, que va a ser muy positiva. En relación con la pregunta sobre la inquietud del compañero Guido, querido amigo y hermano, se refiere al tema de la modalidad de elección para las convenciones internas para elegir los directivos del partido, que este año deberá celebrarse para renovar los cuadros directivos de nuestra organización. En ese sentido, en el proyecto se plantea sumarle a la modalidad de elección del voto universal para los candidatos a presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales, la modalidad del voto universal, directo y secreto. Y entonces la dirección ejecutiva decidió agregarle al proyecto nuestro 2 modalidades más. Una, la de voto a través de delegados, y la otra, voto a través de los dirigentes. Una convención de delegados y una convención de dirigentes, 2 modalidades. Eso cambia, o mejor dicho, en caso de que se aplicara, porque son opciones que va a decidir el Comité Nacional cuál sería la modalidad. Y tiene que ver eso exclusivamente con el caso de los cargos de presidente, secretario general y vicepresidente y subsecretario generales en todos los niveles. Es en lo que impacta. Lo otro siempre ha sido a través de convención de delegados, de convenciones en todo el territorio nacional, de delegados para elegir los demás cargos que son plurinominales, como por ejemplo el secretario de Organización, secretario electoral, secretario de Educación, de Finanzas, etcétera. Entonces, ese es el tema en relación con la pregunta. Ahora, doctor, y si el mecanismo utilizado por el Partido Revolucionario Moderno en el pasado fue elogiado por la forma en que se escogió tanto a Paliza como a Carolina, al presidente del partido y a las otras autoridades, fue exitoso y elogiado, ¿por qué un cambio ahora en ese sentido? Bueno, ese es un planteamiento de la dirección ejecutiva, y en ese sentido decidió agregar 2 modalidades. No es que ya lo cambió, porque para eso tendría el Comité Nacional que decidir cuál de los 3 mecanismos de elección utilizará. O sea, es un asunto que estará pendiente de lo que decida el Comité Nacional. Los estatutos no han cambiado eso. Pero volviendo a lo que decía Jacqueline, de que la ley de primaria tendrá que ser reformada, porque incluso hay un artículo que tú publicaste recientemente, en donde tú cuestionas de que mientras por un lado en la ley de régimen electoral ya se trata de regular las encuestas y los sondeos, sin embargo en la ley de partidos, te cito textualmente, los mismos legisladores 6 meses antes establecieron, y quizás es el único país del mundo donde eso existe, que los sondeos y las encuestas son un método también de elección. Y lo usó, sí. Los partidos lo han usado, el PLD lo usó de manera extensa. Eso habrá que modificarlo. Sí, es cierto.
Antes, para finalizar con el tema de la reforma, ya en el curso del día se va a colocar en el portal de nuestro partido, en la web, para que todos los compañeros y además los ciudadanos en sentido general puedan accesar y examinar esta reforma integral de los estatutos del partido. En relación con el tema sobre las modalidades de elección para elegir los cargos de elección popular, ciertamente nosotros desde la aprobación de la ley 3318 criticamos el hecho de que se incluyera entre las opciones, que en mi caso siempre he propugnado porque sean primarias, en el caso de los grandes partidos, la modalidad que se utilice para elegir los candidatos a cargo de elección popular. Es el método más democrático y que ha dado un excelente resultado. Y en ese sentido propugné porque fuera primaria para los partidos grandes. Sin embargo, en ese proceso le agregaron otras modalidades como la de delegados, la convención de dirigentes, la convención de militantes, una serie de modalidades extrañísimas, y finalizan con la modalidad de la elección a través de encuestas. Eso no, yo examiné todas las legislaciones de América y de Europa, y no existe ninguna legislación en ningún país. Es algo único, es un récord Guinness para la República Dominicana, porque una encuesta no puede ser un mecanismo para elegir a nadie. No. Es un instrumento científico, si está bien manejado, para tomar decisiones. No hay partido ni candidato que pueda participar en un proceso sin utilizar esa herramienta que es indispensable en los procesos electorales, pero no así para que se convierta en una modalidad de elecciones y que se diga en la ley que es una modalidad de elecciones. Es algo completamente inexplicable. De todas maneras, hemos planteado que debe aprovecharse de esta reforma para quitar esa aberración de la ley de partidos. Con tu permiso, Eddie Olivares, nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos, tenemos todavía muchos temas de interés, especialmente en el ámbito político, en el ámbito de tu partido. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, ex vocero de Hipólito Mejía y actual miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Doctor, pregunta número 1, si usted aspira, como han dicho algunos medios, a presidir el Partido Revolucionario Moderno. Pregunta número 2, ¿cómo ve usted el panorama de la reelección en estos momentos? 2 en 1. Sí, 2 por el precio de una. Bueno, en el caso del proceso interno del partido, que deberá celebrarse en el mes de junio, mediados de junio, el partido va a plantear próximamente la fecha de la celebración de esa convención nacional ordinaria de renovación de sus cuadros. Ciertamente ha habido un gran movimiento, sobre todo en el nivel medio, intermedio y de base del partido, para que aspiremos a la presidencia de nuestra organización. Ya cuando se anuncie el inicio del proceso o se fije la fecha, entonces nosotros vamos a hacer pública nuestra decisión de buscar
asumir la presidencia del partido para, como ha sido nuestra trayectoria, procurar su fortalecimiento y tenerlo siempre bien sintonizado con la base del partido. En ese sentido, vamos a esperar que ya entremos a esa etapa. Ahora nosotros estamos concentrados en este proceso de renovación, de reforma de los estatutos, que va a ser muy importante para el porvenir del partido. Tener unos buenos estatutos, un buen instrumento normativo interno para que el partido sea mucho más fuerte, que debe ser el propósito. En relación con el tema de la reelección, yo pienso que este no es el momento para entrar en discusiones o planteamientos sobre algo que deberá estar discutiéndose a partir del año, decidiéndose al interno del partido en el año 2023. Yo pienso que por la situación tan excepcional que se vive como consecuencia de la crisis sanitaria y los efectos sobre la economía, todos los PRMistas, sobre todo sus funcionarios, dirigentes, como en mi caso, debemos concentrarnos en ayudar al compañero presidente Luis Abinader a hacer un excelente gobierno, porque de eso va a depender el futuro del partido. Si no hacemos un buen gobierno, pues entonces el electorado tomaría una decisión en base a eso. De modo que ahora hay que concentrarse en gobernar. Somos un partido de gobierno y como partido de gobierno tenemos que concentrarnos en eso. Ya habrá tiempo para hablar del tema de las candidaturas del año 2024. Hablando de gobierno, Eddie Olivares, es un tema que es un debate técnico, pero también es un debate legal. Hay muchos cuestionamientos al Fideicomiso de Punta Catalina. Hemos visto a la Fundación Justicia y Transparencia, a DOCO, al ingeniero Bernardo Castellano, Finjos, en fin, que cuestionan algunos de los elementos del Fideicomiso de Punta Catalina. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Bueno, yo pienso que es un tema muy importante para el país, por lo que implica y el sector al que se refiere, además el volumen que mueve todo lo relativo a esa planta, que pienso que siempre será positivo en democracia que organizaciones de la sociedad civil y por supuesto los partidos políticos de oposición y todo el país participe de discusiones sobre temas de tanta trascendencia. Yo no voy a opinar sobre el fondo ni el contenido de esta propuesta, sino que pienso que debe profundizarse y por cierto, escucharse a todos los sectores y tomar en cuenta las observaciones, las sugerencias que provengan de toda la sociedad. Doctor, usted dice que todavía el partido no ha decidido el tema de la reelección, pero que el gobierno está en reelección. Y el discurso que usted dice es el mismo que dicen todos los partidos que están en el gobierno, que están en reelección, y lo que dicen es que no se ha decidido el tema y que están haciendo lo posible por hacer un buen gobierno que pudiera facilitar la repostulación del presidente o del partido. Pero lo que se está haciendo, el postergamiento y algunas medidas que algunos entienden populistas, y la sobreexposición o la gran exposición del presidente indica un proceso de reelección. Bueno, es el estilo de los presidentes ahora, muchos presidentes, es tener una interacción, una comunicación
permanente con su pueblo. Eso es propio de este tiempo. Y el compañero Luis, en ese sentido, desde que se juramentó como presidente, ha tenido una comunicación permanente con el país. De modo que eso hay que verlo así. Lo que tiene que ver con lo que hace un gobierno, generalmente su propósito es ganar el apoyo de sus ciudadanos. Eso es algo normal. Sin embargo, este no es el momento para hablar de reelección. Ni el gobierno ni el partido deben dejarse llevar por ese tema, porque entonces se distrae el trabajo que debe hacerse en una situación tan compleja como la que nos ha tocado vivir. El compañero Luis fue el primer presidente juramentado en el mundo en medio de esta terrible pandemia. Nuestro partido fue el primero que ganó unas elecciones presidenciales en el mundo en medio de la pandemia. Y el primer gran desafío fue superar o proteger la vida de los dominicanos en medio de la pandemia, y luego ya está el otro gran desafío, que es el de la economía, el de reconducir la economía, el de recuperarla. Y yo pienso que en ese sentido se ha estado trabajando y que se van a lograr ambos objetivos. El de la crisis sanitaria ha sido un excelente desempeño reconocido por todo el mundo, y en lo que tiene que ver con la crisis económica, pienso que ese es el gran desafío de este momento y hay que concentrarse en eso. Tenemos que trabajar para eso. De modo que ya habrá tiempo, no para la reelección solamente. La presidencia la candidatura presidencial es una de las candidaturas, sencillamente. Entonces están las candidaturas a senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de distrito, vocales, y en ese sentido llegará el momento para discutir todo lo relativo a las candidaturas a los cargos de elección popular. Eddie Olivares, solo nos resta agradecerte en todo lo que vale tu participación, éxitos en tu carrera política y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para los dos y el cariño especial de siempre. Gracias, igualmente, doctor. Igualmente, Eddie.